Pues yo soy Carlos Monfil, mejor conocido como Carlitos Monfil en el mundo de la música infantil. Me desenvolví dentro de la guitarra clásica como unos 6 años más o menos, antes de entrar como tal al asunto de componer canciones, de salir al mundo de la música comercial popular, ¿no? Estábamos acostumbrados a hacer piezas pues escolares, ¿no? Es una academia de música clásica, entonces todo lo que tocábamos pues era música clásica, guitarra clásica, y era como el único medio en el que nos podíamos desenvolver. Yo conocí la trova la conocí precisamente por el maestro Miguel El Méndez, hace ya muchísimos años, no quiero decir cuántos, pero ya son muchos años, y empecé a componer mis primeras canciones. Tuve la oportunidad escénicamente de trabajar con algunos grupos de teatro, lo cual también me dio la oportunidad de desenvolverme de manera diferente en el escenario. El trabajo que empecé a realizar todavía incluso antes de terminar la carrera, estuvimos trabajando con un grupo que se llamaba en aquel entonces Mímesis. En aquel entonces Mímesis, que después evolucionó en Proceso 4 y ahora es como ese grupo se llama. Y bueno, les contaré un poquito más adelante cómo va este asunto con este grupo, porque también tenemos participación con él. Pero empezamos con el tema de la trova. Empecé a escribir canciones, ya sabes, ¿no? Te deja la novia, te duele y escribes. Entonces fue una experiencia muy padre conocer ese medio, pero también te das cuenta pues que no está fácil, ¿no? Muchas veces creemos que es fácil hacer una canción o porque ya vienes de cierta escuela y con ciertos estudios ya te va a salir, y bueno, de repente es un poquito más complicado o muchito más complicado de lo que tenemos en mente. Mi primer disco salió en el año 2009, el disco se llama Entre un vuelve y un adiós, y son pues mis primeras canciones, y como les platicaba, Miguel El Méndez, quien fue con quien me acerqué por primera vez en el medio de la trova, tuvo a bien el cobijarme, el guiarme, es como mi padrino musical. Entonces tuve la oportunidad de grabar una canción que se llama Guitarra de Cartón, con él precisamente a dueto, y en ese mismo disco presentamos con él una canción que se llama Transbordar. Millones de conductores. Hay gente que no aborda, hay gente que transborda. Hay miles de personas esperando en la estación sin poder tomar una decisión. Tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo con grandes cantautores poblanos. Por mencionar algunos, está el maestro Carlos Arellano, está Pique Rivera, bueno, obviamente Miguel Ángel Méndez, y tuve la oportunidad de pisar mucho escenario con ellos, hacer algunas giras incluso, encontrarnos en festivales y escenarios con cantautores como Alejandro Filio, como Fernando Delgadillo, de los cuales pues viene como este aprendizaje, ¿no? También esta curiosidad por conocer la trova y todo. Mi acercamiento con la música fue muy raro. Realmente el primer contacto como interesante que tuve con ella fue ya en el bachillerato, a pocos meses de terminar. Entonces yo tenía la idea de ser neurocirujano. Después vi mi promedio y dije, no va a pasar. No iba tan mal, ¿no? Pero digo, X o Y no era lo mío. Entonces un compañero del bachillerato llegó con una guitarra y entró al salón y empezó a tocar, y bien clarito recuerdo cómo tocó una canción que se llama La célula que explota. Entonces me acerqué con él y le dije, oye, enséñame a tocar. Y me dijo, no vas a aprender. Y diría a mi madre, pues para mis pulgas, ¿verdad? Entonces de ahí fue como el verdadero chispazo, ¿no? ¿Por qué no voy a aprender? Sí puedo. Y bueno, con todo el contexto que ya les di de los grupos con los que trabajé y cómo me acerqué a la trova, resulta que un primo que se llama Miguel Barroso, que precisamente es director de estos grupos a los que les comenté al principio, me dice, pues si quieres yo tengo una guitarra de utilería, está en la bodega de un teatro que se llama Espacio 1900, ubicado en la Colonia Centro, y se ve por ella, y pues si te sirve,
agárrala, ¿no? Entonces fui, tomé la guitarra y fue así como que, bueno, le faltan cuerdas, un pedazo de este lado, no tenía maquinaria, era utilería, ¿no? Realmente era algo que no tenía como, por eso me la regaló. Pero bueno, total, arreglé este instrumento y empecé a tocar. Siempre con la curiosidad como del rock, ¿no? Empecé mucho con el rock en inglés, en español, y me gustó mucho, mucho, pero todo fue en un lapso de tiempo muy breve. Entonces dije, esto quiero para mí, quiero estudiar música. Entonces, para cuando me di cuenta de que realmente había una carrera, que sí se podía estudiar música como de manera profesional, ya habían pasado todos los exámenes de las universidades aquí en Puebla, y dije, no, o me espero un año o busco por otro lado. En ese proceso, siempre queriendo como aprender a tocar algo más difícil, viene el tema de la trova, ¿no? Entonces empiezo a escuchar trova, no me acerco a la canción de autor, me acerco a escuchar a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, a Joaquín Sabina. Entonces, sobre todo Silvio Rodríguez me influyó mucho en el tema de decirse, oye, difícil lo que está tocando. Entonces yo ponía en aquel entonces, qué viejo me siento, mis cassettes y me ponía a sacar las canciones de oído. No estaba el internet como en estos tiempos, ¿no? Y siempre fue como, quiero algo más difícil, y por azares del destino, otro primo, y resulta que en ese camino me fui dando cuenta que había músicos dentro de mi familia, yo no lo sabía. Entonces me dice, oye, ya vi que te gusta la guitarra, yo voy a dar un concierto. Y dije, ¿un concierto? ¿Cómo? Dice, sí, te invito. Entonces fuimos al pequeño auditorio donde les iba a presentar. Este primo se llama Jorge Barroso y también se dedica como a situaciones artísticas. Y resulta que llega y nos sentamos y empiezan a tocar una pieza que se llama Tierra Mestiza, que es guitarra clásica, en un formato de cuarteto de guitarras. Entonces cuando yo escuché eso fue como, ¿qué hago tocando trova? No, o sea, eso es, no, digo, no menosprecio, amo la trova y lo hago, pero fue así como, yo quiero tocar así la guitarra, ¿no? Conozco un lugar en el que puedo entrar y a todas partes del mundo puedo viajar. Terminé de estudiar, tuve la oportunidad también de estudiar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el Centro Nacional de las Artes en México. Entonces, de ahí regreso a la ciudad de Puebla. Ya para ese entonces estamos hablando de aproximadamente el año 2011, que es cuando nace mi primera hija, Grecia. Y a partir de ahí empiezo con toda otra modalidad de ver la música, y es cuando decido acercarme a hacer música infantil, porque en aquel entonces ya estaba como presente todo el tema de que ya se venía el reggaetón ahí escuchando y ciertos temas, y había música que no me gustaba que escucharan los niños, ¿no? En su momento. Entonces, cuando nace Grecia, veo la oportunidad de empezar a trabajar en el ámbito de la canción infantil. Afortunadamente, ya con la experiencia de haber trabajado con estos grupos en los que hacíamos espectáculos de cuentacuentos, tuve la oportunidad de producirles algunos discos, hacíamos juegos, canciones, covers, cuentacuentos, obras de teatro. Llegué a hacer también papeles en algunas obras, como por ejemplo El Mago de Oz. Me gustaba hacer mucho El Mago de Oz, porque me salía todo el ego para el personaje, ¿no? Entonces era muy divertido hacer El Mago de Oz. Esa parte de la actuación surgió, ahorita les platico cómo va esta historia, pero bueno, empiezo a trabajar con el tema de la canción infantil y empiezo a hacer mis propias canciones. Entonces el acercamiento con la música infantil fue todo otro descubrimiento, porque yo venía de hacer una canción pues romántica, de desamor a veces, ¿no? Difícilmente toqué alguna vez temas de protesta, no lo llegué a hacer. Entonces cuando me topo con la canción infantil es como que esto que estoy cantando no lo va a entender el niño.
esto que estoy tratando de decir no es desde la perspectiva del niño, es más bien como el adulto hablándole al adulto. Entonces me costó un poco de trabajo encontrar ese chip, ¿no? donde yo pudiera comunicarme con el niño a través de la canción. Retomando ciertas experiencias, fue que en ese momento hice como un retroceso y me puse a pensar cómo era Carlos Monfil cuando era niño, ¿no? Cómo era el encontrarse con el mundo de la música, y entonces fueron como lapsos así muy extraños, porque en ese entonces me visualicé de aproximadamente 6 años encerrado en mi habitación escuchando a los Huracanes del Norte y a los Tigres, ¿no? O sea, fue como, cierto, yo escuchaba eso cuando era niño, ¿no? Entonces fue el entrar a hacer música infantil una experiencia muy padre, porque empecé a recordar cosas de mi infancia que había dado por olvidadas o que pues de alguna manera no tuve la necesidad de recordar o de tener presente. Entonces me visualicé escuchando esa música, me dije, qué raro que escuchara yo eso de niño. Después me visualicé, vi una escena donde estaba yo en el pasillo de aquella casa donde vivía cuando era niño, y me sentaba yo a la puerta de una habitación y escuchaba a alguien tocar guitarra y cantar canciones de José Luis Perales, de Roberto Carlos, y fue casi como y recordé que esa persona que estaba atrás de esa habitación era precisamente el primo que me regaló mi primer guitarra. Pero a mí como que se me borró el cassette, no tenía como idea, ¿no? También recordé que era malísimo para la flauta dulce y para todas cuestiones de música. En la escuela mandaban a llamar a mi mamá porque Carlitos no estudiaba, Carlitos no se sabía la canción. Entonces yo creo que también por eso bloqueé toda esa parte. Y este proceso de hacer canción infantil me llevó a también todo este proceso de recordar de dónde venía. Por eso no empecé la charla platicándoles del niño Carlitos, ¿no? Porque realmente eso vino después, curiosamente, el darme cuenta de que en mi familia había algunos músicos, ¿no? Un tío que tocaba canciones rancheras de una manera espectacular, que después me encontré unos cassettes que me dio mi mamá, donde también tenía entrevistas en radio y lo invitaban, y yo así, ok. Y un día, de repente mi mamá me dice, sí, pues como tu abuelo. Y yo como, ¿cuál abuelo? A ver, permíteme. Dice, sí, tu abuelo era el violinista de la orquesta del pueblo. Y yo, ¿y por qué nunca me dijiste que tenía como que este asunto de la música? Porque era difícil, ¿no? Convencer a los papás o a la familia de que vas a estudiar música, siempre nos lleva al, bueno, te vas a morir de hambre, pero pues que, o bueno, sí, pero ¿y de qué vas a vivir, no? Entonces este asunto como de, mira, sí, toca la guitarra, pero estudia otra cosa, ¿no? Entonces tengo una familia que se acerca mucho al tema de las leyes. Entonces yo dije, no, yo no me veo atrás de un escritorio 8 horas al día, haciendo papeleos, litigando. Estas cosas eran como muy abrumadoras, ¿no? Entonces el tema de la canción infantil me despertó como todo este asunto y pude conectar con el lenguaje que yo ocupaba cuando era niño. Y fue como hice mi primer canción, la cual se llama Hermalita. Y perdona que me ríe, pero pues sí, no me quedó más que proyectar en esa canción parte de mi infancia, porque ese fue mi trabajo creativo, ¿no? El recordar cómo yo era de niño. Y tengo una hermana que es mayor que yo, que toda la vida me molestó, ¿no? Bueno, siempre de niños, pues era mayor que yo, entonces siempre era el quítate, el pellizco, el yo primero, él fue, lo rompió. Entonces mi primera canción, casi inconscientemente, es esa proyección del tengo una hermana que siempre me molesta, ¿no? Tengo una hermana, un año mayor que yo, vamos juntos a la escuela, pero no al mismo salón. Ya la hora del recreo se me ha vuelto un infierno, pues son 30 minutos sin papás y sin maestros, me molesta. Tuve la oportunidad también de, a través de ciertos cursos, encontrarme con el tema de la producción musical. Eso también le agradezco mucho a Miguel El Méndez, porque también él estuvo formando parte de ese aprendizaje,
pero de repente tomamos como caminos separados. Él se especializa como en esta cuestión de la música, de venir al estudio, grabar el instrumento, grabar las voces, y yo por necesidades tuve que aprender a hacer todo eso a través de computadora y sintetizadores. Entonces, de los 3 discos que tengo que están orquestados, algunos, otros tocados como si tuviera una banda, y los géneros musicales que ocupo, todo lo hago yo a través de la computadora, ¿no? Entonces aprendí a usar todos estos instrumentos virtuales, a conseguir un mejor sonido y hacer todo un proceso para que los discos no fueran solo con la guitarra, que es como yo me presentaba, ¿no? Entonces aprendí a hacer producción musical a través de estos instrumentos, y vino mi segunda hija, Amelie, y entonces con ella vino mi segundo disco. ¿No? Casi fue como, ¿cómo pagamos la cesárea? Saquemos un nuevo disco, ¿no? No, pero fue como el vuelco de nuevas cosas, de nuevas experiencias, de buscar nuevos temas y de madurar. Sí siento que los que tengan la oportunidad de escuchar estos discos van a encontrar una forma más madura de hacer las canciones, unas producciones con más madurez. Es otro tema que la verdad me da mucho gusto. Un querido amigo mío, que en paz descanse, que se llama Mauro Castrazuara, el monstruo le decíamos, en una ocasión me venía diciendo, íbamos a un concierto y con Miguel, y en el camino venía escuchando mi disco. Me dice, oye, yo ya lo había escuchado, están muy padres tus canciones, está bien hecho el disco y todo. Dice, qué bueno, porque de trovador te vas a morir de hambre, ¿no? Y yo, fue como reírnos mucho, ¿no? Digo, en realidad era una broma, ¿no? Siempre nos apoyó, pero ese fue como la primera vez que un compañero músico que siempre fue muy directo, que siempre fue muy honesto en sus comentarios, me dio una crítica que dije, ok, está bien hecho, ¿no? Creo que voy por buen camino. Ese segundo disco se llama Ay Mamá, y en ese segundo disco viene una canción que es de las más representativas, que se llama Chocolatito. Entonces, Chocolatito es una canción que habla de muchas marcas, que no voy a decir, pero bueno, la pueden buscar en internet y escucharla. Y Chocolatito viene de un ejercicio muy curioso de canciones, donde todas las mañanas yo tomaba un papelito que tenía muchísimas palabras y decía, voy a agarrar un papelito, y el papelito que salga, voy a hacer una canción. El que salga. Entonces saqué el papelito y decía chocolate, lo guardé en mi bolsa y me fui rumbo a Tlaxcala, porque en aquel entonces yo era maestro en la Casa de la Cultura de Tlaxcala de guitarra y solfeo, porque también, para los que no sepan, me he dedicado a la pedagogía. Siempre lo he dicho, mi especialización no fue la pedagogía en la universidad, aunque sí 2 años dentro de mi licenciatura, 2 años estuve estudiando pedagogía musical, tal cual, ¿no? Entonces sí tengo conocimientos, y bueno, siempre sé hasta dónde puedo decir, hasta acá te instruyo, y de aquí en más hay gente que se especializa. Pero me dedico aún a la pedagogía, entonces también eso me ayuda mucho a entender cómo los niños piensan ahora, de qué temas hablan, y todas estas situaciones me mantiene muy al corriente. Y bueno, doy clases desde maternal hasta bachillerato y tercera edad, y de todo me ha tocado. Entonces este disco surge de este ejercicio, me guardo el papelito y me voy a Tlaxcala. Regreso, y venía en el autobús de regreso y dije, chin, no trabajé con la canción, ¿no? Entonces en el autobús saqué mi celular y empecé a escribir algunas ideas relacionadas con el chocolate. Llegué a la casa y me dijeron, oye, a ver, ¿qué hiciste con la canción, no? Bueno, pues a ver, denme 10 minutos, agarré la guitarra, la armonicé, salí y les canté Chocolatito, ¿no? Y fue así como que, bueno, una canción más, un ejercicio más. Resulta que llega un momento en el que yo empiezo a tener participación en lo que es el Complejo Cultural Universitario, que me abrió como el espacio a poder presentarme, pero llevaba yo un disco, que ese primer disco solo trae
si no mal recuerdo, 8 canciones o 7 canciones y 3 cuentos. Entonces ni siquiera eran 10 canciones, ¿no? Estaba rellenado con algunos cuentos, ¿no? Tengo la oportunidad de presentarme, entonces fue así como, bueno, ok, toqué, canté y volteé a ver así como, ya acabo, y me dice, llevas 30 minutos, ¿no? Y yo así de, ¿cómo llevo 30 minutos? Ya se me acabaron las canciones, ¿no? Dije, ¿qué hago? Entonces recordé que tenía estos ejercicios de canciones y dije, bueno, voy a platicar con la gente. Y fue cuando descubrí otra cosa importante ahí, porque pude en ese momento darme cuenta que puedo mezclar un poco el concepto que manejo de la trova con el concepto del espectáculo de la canción infantil. Y me doy cuenta de que también a los niños y a los papás les gusta que les platiques por qué la canción. Entonces fue como descubrir esta parte de sí conjugar estos dos mundos en algún punto, ¿no? Permítanme presentarme, mi nombre es Chocolatito y les voy a platicar por qué soy tan especial. Soy el fruto del amor de mi madre y mi papito. Mi mamá es una moneda, mi papá es un Carlos V. Empecé a hacer presentaciones con otros grupos, incluso tuve la oportunidad de trabajar con, en paz descanse, el maestro Juan Monedita, quien también en este medio fue para mí como esa inspiración y como ese soporte, ¿no? Siempre tenía las palabras exactas el maestro para decir esto así y esto aquello, o vas bien o vas mal o puedes mejorar esto. Y recuerdo mucho una presentación que tuve con él en el centro, si no mal recuerdo, en el Café Realengo, donde yo le decía, es que el Realengo es para trova, maestro. O sea, y el horario creo que era un concierto a las 8 de la noche. Era una cosa muy rara, yo no estaba acostumbrado. Y me dijo, no te preocupes, vamos y vamos a hacerlo bien y vamos a cantar. Y era como un encuentro como de una canción tú, una canción yo y a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, yo siempre tuve como este miedo o esta duda de si mi trabajo era bueno y si valía la pena, ¿no? Cuando llegamos a ese concierto empecé a tocar y pues dije, voy a cantar las canciones, pues los hits, ¿no? Que en aquel entonces estoy hablando de 3 canciones, 4, ¿no? Las demás canciones eran como, pues la canto porque tengo que llenar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que darle. Y en aquel entonces me acuerdo que igual le dije al maestro Juan, se me acabaron las canciones. Y el maestro Juan tiene un repertorio inmenso, ¿no? Y me dijo, ¿cómo crees? Y dice, ¿ya no tienes más? Y le digo, bueno, sí, pero no me convencen. Y dice, cántalas. Y dice, cántalas, porque que no te convenzan a ti no significa que a la gente no le vayan a gustar. Y en aquel entonces canté una canción que se llama Canción de Navidad. Y esa canción, pues, la compuse especialmente para ubicar la historia en el tema del 1 de enero al 5 de enero. Justo en ese periodo, en esa semanita antes de que lleguen los Reyes Magos, está ubicada esa canción. Cantarla es muy difícil porque no hay una época como que digas, abril, canción de Navidad, ¿no? Entonces, pero en aquel entonces lo hice, el público, o sea, fue como una ovación así increíble. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar, no? Me bajo del escenario, le toca subir nuevamente al maestro Juan y me dice el maestro Juan, ¿y qué hago yo? Entonces, o sea, se subió y fue como decirle al público, ¿qué les canto después de esto, no? Ya vienen los Reyes Magos, ya pasó la Navidad, celebramos Año Nuevo y todo fue felicidad. Navidad, hoy es Navidad. Pero en aquel entonces me quedó claro que estaba yo a la altura, ¿no? Y el maestro Juan me lo dijo, tienes muy buenas canciones, ¿no? Eso me motivó mucho a seguir. Después de eso hice un pequeño descanso y saqué una producción que se llama Carlos Monfil, que fue mi segundo disco de canción de autor dentro del género de la trova.